Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tema de conceptos básicos sobre química. Daremos inicio. Pongan mucha atención. Las sustancias químicas. Para empezar, ¿qué es un fenómeno? Viene del latín phenomenon y es toda aquella manifestación que se hace presente a la conciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción. Prácticamente todo lo que existe en la naturaleza, al ser percibido por el sujeto, se considera un fenómeno. Los fenómenos es un cambio que experimenta la materia y los vamos a clasificar en fenómenos físicos y en fenómenos químicos. Resumidamente, los fenómenos físicos que mencionaré en un momento, no hay un cambio estructural interno en la materia, a diferencia en los fenómenos químicos donde sí va a existir un cambio en la estructura interna de la materia. El fenómeno físico, cualquier suceso o cambio observable en su forma o posición, y es posible ser medido con algún aparato o instrumento, donde las sustancias que intervienen en general no modifican su estructura interna. Esta es la clave para identificar los fenómenos físicos. No se modifica la estructura interna, es decir, su composición o identidad. El fenómeno químico también van a ser sucesos o cambios observables, se pueden medir, pero aquí la materia sí modifican su estructura interna y se van a convertir en una o más sustancias nuevas, y al ser sustancias nuevas pues van a tener propiedades físicas y químicas distintas. Ejemplos: al cortar una hoja de papel, cambia la forma, puede cambiar la posición, pero no va a cambiar la estructura interna. Al cortarla va a seguir siendo una hoja de papel. Si con el mismo ejemplo de la hoja de papel, esta es quemada, va a haber un cambio en la estructura interna. Recordemos que el principal componente del papel es la celulosa, entonces se va a transformar a través de la reacción química de la combustión en cenizas y todo lo que la reacción de combustión conlleva. Entre sustancias puras, elemento y compuesto. Una sustancia pura es un tipo de materia que va a tener composición fija, definida y con propiedades distintivas. Va a estar formada por un solo componente que únicamente se va a poder descomponer a través de métodos químicos. Vamos a tener dos tipos de sustancias puras: elementos y compuestos. El elemento se va a formar por un solo tipo de sustancia, el átomo, el cual no es posible separar por medios físicos ni químicos, únicamente por métodos nucleares. Y esto regularmente es preguntado: ¿cuál es la parte más pequeña de un elemento? Es el átomo. Compuesto van a ser sustancias formadas por la unión química de dos o más tipos de átomos diferentes, con composición fija. Se van a poder descomponer por medios químicos en sustancias más simples. Los átomos que forman un compuesto al reaccionar químicamente pierden sus propiedades físicas y químicas originales para formar otras nuevas propiedades físicas y químicas de la sustancia que se creó. Un ejemplo es el oxígeno. Al combinarse con, que es un gas, al combinarse con dos hidrógenos, que también es un gas, pues va a crear el agua, que va a tener propiedades físicas y químicas distintas. El agua pues es líquido, ¿no? La molécula es la combinación de átomos, puede ser del mismo o de diferentes elementos, y se considera la partícula más pequeña de una sustancia pura, y esta puede sufrir cambios químicos. Ejemplo: el óxido nítrico, la molécula del agua, que la habíamos mencionado con anterioridad, o igual puede ser únicamente, tomando como ejemplo, si se tratara de un mismo elemento, pues la molécula de gas del oxígeno. La molécula de gas del oxígeno, O2, también puede ser un ejemplo de una molécula formada por los mismos elementos.
Las mezclas, la mayoría de los materiales no se puede clasificar como sustancias puras, pues contienen cierto número de diversas sustancias más o menos íntima unidas y pues se clasifican como mezclas, las cuales van a tener propiedades físicas y químicas distintas dependiendo de la cantidad del, de los contenidos de esta. Las mezclas ah, se puede clasificar como mezclas heterogéneas u homogéneas. La palabra hetero significa distinto. Aquí la clave, y para que sencillamente lo distingan, las mezclas heterogéneas sí se puede distinguir los componentes, se distinguen los componentes. En las mezclas homogéneas no se pueden distinguir los componentes. Nos menciona sal disuelta en agua, pero si está bien diluido no podemos ver dónde está la molécula de sal. Aceites, perfumes, que es la combinación de distintos ingredientes, no podemos observar a simple vista cada uno de los componentes. Azúcar en agua, ejemplo parecido al agua con sal. El acero que pues es una combinación de metales y dependiendo de la combinación de sus componentes, van a ser las características del acero. Agua carbonatada, son ejemplos de mezclas homogéneas. ¿Cómo vamos a, qué diferencias de las mezclas respecto a las sustancias puras? Los componentes, soluto y solvente, se unen físicamente, por lo que conservan sus propiedades físicas y químicas originales. Las partículas de los componentes se van a mantener unidos por fuerzas de cohesión, por fuerzas de unión. La composición va a ser variable, va a depender de la cantidad, tanto en masa como en volumen. No van a tener una composición definida. Las propiedades de las mezclas van a ser variables, va a depender de la composición, de la cantidad de cada uno de sus componentes. Los componentes se pueden separar por medios físicos o mecánicamente. Y aquí menciona algunos ejemplos. Las mezclas se forman por dos o más sustancias, lo cual va a recibir el nombre de solvente y soluto. El solvente, también llamado disolvente, va a ser la sustancia en la que se forma una disolución. Por lo general va a estar presente en mayor cantidad que el soluto. Regularmente nos preguntan cuál es el disolvente universal o cuál se considera el disolvente universal. Este es el agua, por las propiedades de esta sustancia. El soluto es la sustancia disuelta en una disolución y se va a presentar en menor cantidad. Otra forma de clasificar a las mezclas, ya mencionamos por la visibilidad de sus componentes. Otra puede ser por el tamaño de las partículas del soluto. Las vamos a clasificar en soluciones, coloides y suspensiones. O también por la cantidad de soluto disuelto en mezclas diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Mezclas homogéneas y heterogéneas, esto ya lo mencionamos previamente. La mezcla heterogénea se va a distinguir cada uno de los componentes a simple vista. Aquí agregar únicamente la composición de una zona. Una zona se le conoce a veces como fase, ¿no? A simple vista se va a poder distinguir una fase de otra, o sea, un componente de otro. Y en la mezcla homogénea no se va a distinguir la separación de fases. Soluciones, coloides y suspensiones. Para empezar, ¿qué es una solución? Una solución es un sistema monofásico de dos o más componentes. A la sustancia que se encuentra en mayor proporción se le va a llamar fase dispersora, el solvente o disolvente, que son sinónimos. Y la que está en menor cantidad, la fase dispersa, se le va a llamar el soluto o disoluto. ¿Qué características van a tener? Transparentes, incoloras o coloridas. Las fases no se pueden separar por filtración. El tamaño de la partícula del soluto va a fluctuar entre 0.1 a 1 nanómetro. Sus partículas se encuentran en constante movimiento y no sedimentan. Una imagen donde podemos observar al solvente, el solvente que dijimos o disolvente, que va a ser
la que se va a encontrar en mayor cantidad, ejemplo, el agua, ¿no? El agua y el soluto que va a ser la sustancia que va a encontrarse en menor cantidad. Mencionamos que una solución de forma sencilla va a ser la mezcla del soluto más el solvente. Las sustancias coloides, de acuerdo al tamaño de la partícula, que va de 1 a 100 nanómetros, la mezcla resulta intermedia entre las soluciones y suspensiones. Sus partículas permanecen dispersas en todo el medio, no van a sedimentar, no van a bajar por efecto de la gravedad. Son translúcidas, la luz puede atravesarlas, no se pueden separar sus fases por filtración y presentan un fenómeno muy particular de dispersión de la luz llamado efecto Tyndall, que es el que se muestra en la imagen. Al pasar un haz de luz por la solución, por la mezcla, pues se puede observar el camino el haz de luz, el camino de luz, ya que el soluto pues es translúcido y nos va a permitir observar este fenómeno. Las suspensiones va a ser una mezcla heterogénea por partículas suficientemente grandes, mayores a 100 nanómetros, que se observan a simple vista. Estas partículas se van a encontrar suspendidas por un tiempo en el disolvente, pero la gravedad las va a afectar cuando estén en reposo, provocando que se precipiten en el fondo del recipiente. Se pueden separar por filtración o por decantación y no va a permitir el paso de la luz. Aquí, pues sí, ahora sí que el soluto va a sedimentar, va a bajar por efecto de la gravedad. Ahora vamos a hablar entre soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Les presento la definición de solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Nos menciona que se define como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos de agua a una temperatura dada. En general, la solubilidad es directamente proporcional a la temperatura, excepción de los gases. En este caso, si la temperatura aumenta, la solubilidad disminuye. Y aquí una imagen donde podemos observar una solución diluida, donde el soluto va a ser muy poca la cantidad en comparación con el solvente. En una solución concentrada, la cantidad de soluto va a aumentar. En una solución saturada, la cantidad de soluto va a ser mucho más. Y en una solución sobresaturada, prácticamente ya se está llegando al límite o tope de la cantidad de disolución que el solvente puede aceptar. Métodos de separación de mezclas van a ser procedimientos generalmente físicos aprovechando las propiedades de los componentes. Filtración, aquí nos apoyamos de la retención de un cuerpo poroso y esto va a depender de las propiedades que va a tener el soluto de tener muy baja solubilidad. Destilación se va a basar en las diferencias en los puntos de ebullición. Sublimación, diferencias en los puntos de sublimación. Extracción, diferencias de solubilidad en dos disolventes inmiscibles, pero se toma un disolvente específico para un solo compuesto. La cristalización va a basarse en la diferencia de solubilidad en disolventes inmiscibles. Se da en soluciones sobresaturadas, como lo indica, se basa en la sobresaturación. Cromatografía esta va a depender de la diferencia de movilidad de una sustancia que va a migrar a través de un soporte. El tamizado se va a basar este método de separación de acuerdo al tamaño de las partículas a través de mallas, y la decantación va a consistir en pasar un líquido a otro recipiente. Un breve resumen de las propiedades de las soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. En las diluidas se observa más el solvente, la concentración, les había dicho, es relativamente baja. En las concentradas, la cantidad de la sustancia se relaciona con la intensidad observable de los efectos o propiedades como el olor, color, sabor, viscosidad, etcétera, causados por esta sustancia.
y las saturadas contienen la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a una temperatura y presión estándar. En las sobresaturadas contienen más soluto que las saturadas y no pueden solubilizar al soluto a través del aumento de la temperatura o por presión. Muy bien, eso fue sobre las mezclas y soluciones. Aquí algunas fórmulas que pueden ser de utilidad para ustedes. Para saber o conocer el porcentaje masa-masa, es la masa del soluto contenida en 100 unidades de masa de disolución y esta es su fórmula. La masa de la disolución va a ser igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Si nos pidieran o nos preguntaran cualquier dato de estos, por ejemplo, la masa del soluto, la masa de disolución, pues únicamente nos correspondería despejar alguno de los reactivos y obtendríamos la respuesta. La masa el porcentaje masa-masa, la masa del soluto sobre la masa de solución, siempre fíjense en las unidades que sean equivalentes, el resultado por 100. El porcentaje volumen-volumen es el volumen del soluto contenido en 100 unidades en volumen de disolución y se va a expresar mediante la siguiente fórmula. El volumen del soluto en mililitros sobre el volumen de disolución igual en mililitros por 100. El volumen de la disolución va a ser entonces igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. El porcentaje masa-volumen va a ser igual a la masa del soluto en gramos sobre el volumen de la disolución en mililitros por 100. Partes por millón, esto a veces en los textos pues lo leemos o lo ubicamos, motivo por el cual puse a qué se refiere esto, las partes por millón y sus equivalentes. Es una unidad de medida de concentración y se refiere a la cantidad de unidades de la sustancia que hay por cada millón de unidades del conjunto. En el caso de disoluciones acuosas, una parte por millón equivale a 1 miligramo de soluto por litro de disolución, o lo que es lo mismo, 1 microgramo de soluto por mililitro, las equivalencias que aquí mismo abajo se señalan. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Espero que este resumen de conceptos básicos sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias.